Gracias, Mario, gracias, Lorenzo, gracias a los organizadores por la invitación. Pues muy contento de compartir con ustedes parte de lo que es el conocimiento matemático. De hecho, bueno, mi charla es bastante matemática, como bien lo introdujo Lorenzo. Voy a hablar bastante de lo que son los formalismos. Disculpen un poquitillo el ruido de ambiente. Los formalismos, definiciones formales de lo que son categorías. Voy a tratar de poner muchos ejemplos. Creo que ya puedo compartir pantalla, ¿verdad? Sí, Luis, ¿usted puede hacer eso, por favor? Le agradezco. Sí, Sí, ya está disponible. está, ok. Vale. Bien, en pantalla tenemos entonces lo que sería mi presentación. Cualquier cosilla, si de repente ven que quito el vídeo, es porque estoy un poquitillo mal de conexión, pero sigo aquí, espero me sigan escuchando. Sin más preámbulo, bueno, el esqueletito más o menos de lo que les quiero conversar. Ver lo que es formalmente la definición de categorías, luego hablar un poquitito de funtores. Ahí, bueno, estos se ven un poquitito tenues, pero funtores sería el segundo punto. Hablar sobre categoría dual o categoría opuesta. Luego conversarles un poquitito sobre lo que son categorías cocientes, que es donde yo estoy más interesado, porque es lo que tiene que ver directamente con mi trabajo. Ahí es donde podríamos hablar un poquitito de homotopía, que de hecho creo que a Lorenzo también le interesa un poco esa parte. Le ha gustado bastante trabajar homotopía ahora que estamos en el curso de topología. Y cerraría con el lema de Yoneda, que presentaría el lema de Yoneda, pero no haría demostración. ¿Okay? La mayoría de lemas que voy a presentar no les voy a hacer demostración formal. Tal vez podríamos dar muestra de un esqueletito de prueba de todos ellos, pero no haría una demostración formal de ninguno de ellos. ¿Ok? Sobre todo por el tiempo, porque quedó un poquitito cargada la presentación. Bien, arrancamos entonces. Una categoría, sin más preámbulo, la llamamos generalmente con la letra C mayúscula. Consiste de varias colecciones realmente, pero partimos de una colección de objetos grande que denotamos con la abreviatura de objetos de C, y para cada par de objetos una colección de flechas. Podríamos llamarle carcaj o quiver en inglés o como quieran. Estas flechas formalmente se llaman morfismos, ¿ok? Morfismos de X en Y. Los morfismos de X en Y, en una notación que tal vez la gente se familiariza un poco más, es cuando para un morfismo F de X en Y lo denotamos con dominio X y codominio Y, ¿ok? O bien en la otra forma con el nombre de la flechita encima de la flecha. Ambas denotan que tenemos un conjunto de salida llamado dominio y un conjunto de llegada llamado codominio, ¿ok? Esos serían los morfismos de los objetos presentes en la categoría. Estos conjuntos de flechas deben, por supuesto, satisfacer también condiciones adicionales. Para cualesquiera objetos X de Z, una operación binaria asociativa que llamamos composición, una operación donde estamos encontrando una tercera flecha que a partir de dos flechas dadas, donde F tiene por dominio X y codominio Y, y G dominio Y y codominio Z, encontramos una que nos concatena a ambas. Además, para cada objeto individualmente, para cada objeto X, existe una flecha que llamamos flecha identidad, morfismo identidad, formalmente, que nos permite ver para cualquier otro objeto Y para cualquier flecha en el conjunto de morfismos de X en Y, que la composición F con la identidad va a ser F misma, o si considero flechas con el intercambio del orden, con Y como dominio y X como codominio, la identidad compuesta con G sería G. Por supuesto, bueno, así en el aire pues se ve como muy abstracto, ¿verdad? Bueno, ustedes manejan mejor esa noción de abstracto, pero quizá un bonito ejemplo de categorías es el de conjuntos, el de teoría de conjuntos, llanamente conjuntos. Este es probablemente el ejemplo más práctico, donde los objetos entonces de la categoría son propiamente conjuntos y las flechas son funciones, ¿verdad? Usualmente, bueno, aquí me gustaría tal vez
trabajar un poquitito con la pizarra. Entonces voy a pasarme rápidamente a, perdón, todo el mundo logra ver el cuadernito este de Journal. Sí, Sí, perfecto, Ronald. Ok, si considero entonces en esta categoría, vamos a ponerle aquí colorcito negro, si considero la categoría de conjuntos, entonces, aquí pues, desde los ejemplos más sencillos, ¿verdad? Desde que ustedes están tal vez a nivel de secundaria, alguna gente incluso desde primaria ve ya relaciones que son bastante interesantes a nivel de, van a disculpar un poquitillo lo que es la caligrafía, no me acostumbro aún a lo que es la tabletita de dibujo, pero esperemos que ahí con el paso de los minutos vaya mejorando, espero. Ok, si tengo una relación unívoca de salida, sin importar si aquí en la llegada se repite alguien, esta amiga es una función de conjuntos y pues por supuesto es un ejemplo claro de lo que tenemos como morfismo entonces a nivel de la categoría de conjuntos. Si consideramos cosillas tal vez que la gente ha trabajado un poquito más con mate, no sé, algo sencillito también, pensar en los naturales y agarrar un número natural y multiplicarlo por 2, por ejemplo. ¿Ok? Claramente esto es una relación y es de hecho una función. En este caso, pues no necesariamente es proyectiva, no, para la gente que conoce ese concepto, pero es una función al fin y al cabo. Y entonces sería un morfismo. Este sería un morfismo desde el punto de vista de la categoría de conjuntos de n en n. Perdonen ahí que se me torce un poquitito. ¿Qué más podemos pensar? Igual si pensamos para cosillas en R, todas las funciones conocidas, lineales, cuadráticas, polinómicas, no sé, incluso trascendentes, podemos pensar en las trigonométricas o exponenciales. Estas amigas son morfismos en lo que sería el caso particular de conjuntos reales. Tal vez una nota importante ahora que estamos conversando sobre conjuntos, es que cuando uno trabaja con esta categoría, consideramos entonces el morfismo identidad. Aquí podemos ponerle nota. El morfismo identidad para un conjunto sería una flecha que va de A en A. ¿Ok? Y lo que hace es agarrar el elementito y mandarlo a sí mismo. ¿Ok? La identidad entonces es una función, si quieren usan el nombre usual de función f, que lo que hace es dejar a x quieta, es mandarla a x mismo. ¿Ok? Entonces, si yo considero otro conjunto, si B es otro conjunto, es decir, un objeto de la categoría, entonces, al hacer la consideración de una flechita, ¿de qué lado la ponemos? Comencemos por las que van de A en B. Si f es una función de A en B, es decir, f arranca en A y va para B, entonces f compuesto con la identidad, aquí tal vez entonces esta no era una buena idea, esto. F compuesto con la identidad, esto es f evaluado en la identidad de A de X, esto es simplemente f de X. ¿Ok? Esto para todo X, espero que todo el mundo esté familiarizado, para todo X en A. ¿Ok? Asimismo, si yo considero, asimismo, si considero un objeto
distinto, un objeto C y otro morfismo, pero ahora al revés, agarrémoslo de C en A. ¿Ok? Entonces, la identidad compuesta con G, al evaluarse, pongámosle aquí un Y, para que sea un Y del C. Esto sería identidad evaluado en G de Y. Esto es G de Y, donde G de Y ya sería un elemento de A, propiamente. Esto para cualquier Y en C. Es decir, estamos viendo que las funciones identidad compuesta con G es igual a la función G y las funciones F compuesta con identidad es igual a F en los casos específicos donde las cosas coinciden, donde las cosas calzan. ¿Ok? Vamos a ver. En términos de composición, si uno está viendo, vamos a ver, si uno considera F de A en B, G de B en C, y pensemos en alguien más. H de C en D. Ya conversamos un poquitito, ya dijimos que la composición me da entonces la posibilidad de considerar una flecha nueva, G o F. Y de hecho, yo puedo considerar una nueva flecha, en ese caso, si tengo más objetos y más morfismos, puedo considerar entonces la flecha H con posición, y esto vendría entre paréntesis G o F. ¿Ok? Pero estamos diciendo que esta composición es asociativa. ¿Ok? Y en términos de lo que sería la composición de funciones para conjuntos, eso lo que nos viene a decir, es que yo podría más bien comenzar aquí en B y agarrar entonces el H o G y luego agarrarlo al revés. El H o G lo compongo con el F. Las dos cosas me tienen que coincidir. ¿Ok? Esto tiene que ser igual a esto. Tienen que ser iguales. ¿Ok? Eso es lo que quería decir entonces la parte de composición de funciones. Vamos a cerrar ahí esta parte y me devuelvo rápidamente entonces a lo que sería la presentación. Bueno, esa es entonces una primera categoría que es bastante elemental y bastante rudimentaria. Si yo ahora considero conjuntos que tienen una relación de orden parcial, ojo, que voy a hablar de relación de orden parcial por aquellas relaciones binarias que son reflexivas, antisimétricas y transitivas. Entonces vamos a verlo en el ámbito como generalización de los TOS, de los Totally Ordered Set. ¿Ok? El Partially Ordered Set es una generalización, el conjunto ordenado parcialmente o parcialmente ordenado, como quieran decirle, va a ser una generalización del totalmente ordenado y en inglés usualmente le dicen POSET. Ahora considero entonces, por ejemplo, dos conjuntitos en esa colección de objetos, ¿verdad? A y B, ambos con una relación de orden, no necesariamente es la misma relación de orden, los conjuntos podrían ser incluso bastante distintos. Y considero las flechas, en este caso, como funciones monótonas. Podemos incluso pensar, para la gente que se le puede simplificar más, pensar en funciones crecientes, simplemente crecientes, funciones que me preserven el orden. ¿Ok? Funciones que me preserven el orden para, para lo que serían las flechas en este caso. ¿Ok? Las flechas, bueno, de nuevo, tal vez pasando rapidísimo a lo que sería, pues ahorita, ¿quiénes podrían ser ordenados? Bueno, conjuntos que estén en esta categoría de la que estamos hablando ahorita. Podemos pensar en R con el orden usual. En ese caso, cualquier subconjunto de R con el orden usual es un poset. N en particular tiene un orden parcial dado por la relación divide A. ¿Ok? Yo digo que un número natural divide a otro
si, solo si, existe un tercer número natural tal que n se puede ver como el producto de m por k. ¿Ok? A todas luces, m va a ser menor que n o menor o igual que n, porque n puede ser divisor de sí mismo, considerando el k igual a 1. Aquí, de hecho, tal vez siendo riguroso, pongo n asterisco para considerar lo que serían naturales sin el 0. ¿Ok? Voy a considerar naturales sin el 0. En el caso, entonces, de lo que podría ser una función monótona para este ejemplo, podría pensar en alguien que me agarre n con esta relación de divide a y me lo mande a n con la relación de menor o igual usual. ¿Ok? Podría pensar incluso en la identidad, de hecho, la identidad de n. Esta amiga que me toma un número natural y lo manda a sí mismo, ojo, esa función trabaja sobre los elementos del conjunto y me manda el numerillo al mismo numerillo. Pero en este conjunto de la izquierda tengo la relación de dividir y en el conjunto de la derecha tengo la relación de menor o igual, ¿verdad? Entonces, estoy preservando el orden porque el m divide a n implica que m es menor o igual que n. ¿Ok? Y aquí m sería menor o igual que n. ¿Ok? En el caso en el que consideramos esta amiga como función monótona, ¿verdad? Ese sería tal vez un ejemplito un poquitito sencillo de pensar, ¿verdad? A la hora de considerar la categoría de los posets, de los partially ordered sets. Un grupo es también una estructura bonita en matemática. Un grupo es un conjunto G que viene acompañado por usualmente decimos multiplicación o producto, pero este asterisco podría representar muchas cosas, no necesariamente tiene que ser un producto como tal, pero usualmente se habla de producto. ¿Ok? Es un conjunto acompañado por este tipo de operación binaria que satisface tres cositas. Satisface asociatividad, presencia de un elemento identidad, de hecho este elemento es único en un grupo, y elementos inversos multiplicativos, podríamos decir, si se trata de un producto, aditivos, si se trata de una suma, para cada uno de los elementos en el grupo. ¿Ok? Entonces, bueno, ahorita vemos ejemplos. Lo que quisiera es ver cómo lucen el caso particular de las flechas. Para dos grupos, si yo considero dos grupos con sus respectivos productos o sus respectivas operaciones binarias, para ser más formal, una función del grupo G en el grupo H es un homomorfismo, en este caso un homomorfismo de grupos, si me preserva la operación binaria. ¿Ok? Es decir, si la imagen de un producto o de operacionar dos elementos es lo mismo que operacionarlos por aparte, primero considerando las imágenes de cada uno y luego la operación en el codominio. ¿Ok? Ejemplitos de lo que podríamos ver a nivel de grupos. Ejemplitos de lo que podríamos ver a nivel de grupos. Pongo una paginita nueva para hacerlo un poquito más en limpio. ¿Cómo pensamos aquí a la gente con grupos? Vamos a ver. Podríamos pensar, bueno, ya les dije que esto no necesariamente es un producto. Incluso podríamos pensar en R con la suma. R con la suma es un grupo donde el elemento neutro sería el 0 y los inversos presentes en R serían cambiar de signo, es el inverso aditivo. Y además, pues la suma es asociativa, ¿verdad? Puedo pensar entonces también en los enteros con suma. Esto es un grupo. Si me restringo a los naturales, ahí ya no, ¿verdad? Si me restringo a los naturales, ahí ya no. ¿Por qué? En el caso de los naturales, ya me estoy comiendo todo lo que serían inversos aditivos, ¿verdad? Ya no tendría los inversos aditivos del resto de gente, ¿cierto? Entonces, no.
este amigo no. Ese amigo no es grupo. Puedo pensar algo un poquito más interesante. Podría agarrar a los reales positivos estrictamente con multiplicación. ¿Ok? Estrictamente positivos, pongamos el asterisco para decir que es en el cero. Es decir, este amigo es el intervalo de cero abierto a más infinito. ¿Ok? En este conjunto tengo que el 1 sería mi elemento neutro y todos los números reales positivos, estrictamente positivos, tienen un inverso multiplicativo presente ahí mismo. ¿Ok? Además, el producto es asociativo. Podríamos pensar en ejemplos un poquitito más elaborados. Podríamos pensar en bueno, se me viene a la mente el de matrices, ¿verdad? Por supuesto, para la gente que le gusta el álgebra lineal. Voy a ponerlo sobre R inicialmente, pero podría ser sobre cualquier cuerpo, para la gente que conoce sobre álgebra. En este caso, ese amigo es el conjunto de matrices cuadradas que son invertibles. ¿Ok? O inversibles, no sé cuál será la mejor traducción al castellano. Siempre he dicho invertibles yo. ¿Ok? Las matrices pues son arreglos cuadraditos. Una matriz 2×2, por ejemplo, sería del tipo 0, 1, menos 1, 0. Esta sería una 2×2. De hecho, esta estaría en el grupo. Y con la multiplicación matricial usual, eso me forma un grupo. ¿Ok? Entonces, en esta categoría, las flechas, que también es algo importante que observemos, vamos a ponerlo en otro color, las flechas vendrían a ser homomorfismos de grupo. Vamos a ver un ejemplito de homomorfismo, algo muy bonito que se ve incluso desde el cole, un homomorfismo muy bonito, y lo mencionamos también hace un ratillo. Si yo agarro a R con suma, como grupo aditivo, y lo mando al de positivos con multiplicación a través de la exponencial, damas y caballeros, este es un homomorfismo entre estos dos grupos. ¿Ok? ¿Cómo lo sé? Porque si yo evalúo la suma de dos numeritos reales, la imagen de esta función es e a la x más y, que es, por leyes de potencias, e a la x por e a la y. Esto es, en el de llegada, la multiplicación de las imágenes. ¿Ok? Entonces, este es un caso muy típico de lo que es un homomorfismo de grupos y bien bonito, bien sencillo de explicar, ¿verdad? Vamos a cerrar ahí con lo que sería grupos. Tenemos aquí una hojita lista por si viene ahorita alguna otra cosilla que queramos explicar en pizarra. Entonces, decíamos, los grupos constituyen la colección de objetos de la categoría group o GRP o GRP, como le quieran decir, donde las flechas están dadas por homomorfismos de grupos. ¿Okay? Las flechas entonces entre grupos están dadas por los homomorfismos de grupos. ¿De acuerdo? Hay estructuras bastante más elaboradas, por ejemplo, bueno, los anillos. Un anillo ahora trae dos operaciones, dos operaciones binarias. Está constituido también por un conjunto, inicialmente un conjunto base, y viene acompañado por estas dos operaciones que usualmente llamamos adición y producto. El anillo debe satisfacer varias cosas. El anillo con la primera operación debe ser un grupo conmutativo. Ojo que en la definición anterior, un grupo no necesariamente su operación es conmutativa. X por Y no necesariamente es igual a Y por X. De hecho, eso podemos verlo en el caso de las matrices. Ahí tenemos un caso de un grupo no conmutativo, ¿verdad? Pero cuando hablamos de grupos conmutativos es porque sí se satisface el hecho de que el orden no nos altere la forma en la que aplicamos la operación. En este caso, entonces, A con su adición es un grupo conmutativo.
Y el producto que estamos considerando es asociativo y cumple las leyes de distributividad respecto a la adición. ¿Ok? Estas que estoy presentando aquí. X multiplicado por la suma entre paréntesis es X por Y más X por Z. Y como el producto no necesariamente es conmutativo, para el otro lado también tiene que darse. Y más Z entre paréntesis multiplicado por X, me queda Y por X más Z por X. Esto para cualesquiera tres elementos en el anillo. ¿Ok? Esto es un anillo y estos amigos son muy ricos, matemáticamente hablando, en el álgebra. Sobre todo en el álgebra abstracta es una estructura muy, muy versátil y muy útil. Ejemplos, bueno, antes de ver los ejemplitos, si yo considero dos anillos, voy a tratar de usar una suma y un producto diferentes para la anotación en cada uno. Si yo considero dos anillos A y B y una función entre ellos, decimos que la función es un homomorfismo ahora de anillos, si me cumple algo parecido a lo que pasaba en grupo, solo que ahora tiene que separarme las dos operaciones. Entonces, la imagen de la suma en A queda como la suma en B de las imágenes. Y el producto de la suma en A, al evaluarse en la función, queda como el producto en B de las imágenes. ¿Ok? Esa es entonces la condición que deben satisfacer los homomorfismos de anillos. Si pienso entonces, rapidísimo, aquí en lo que sería, vamos a ver, la categoría, azul, propiamente de anillos, ¿quiénes tienen estructura de anillo? Bueno, puedo pensar en Z, es el anillo típico con el que trabaja mucha gente. Perdón, paréntesis. Ok, Z tiene estructura de anillo. Z con la suma es un grupo, lo dijimos antes, y el producto va a ser asociativo y distributivo. El mismo R, ¿verdad? El mismo R tiene estructura de anillo. El mismo R con suma y producto tiene estructura de anillo. Hay un anillo especial que podemos considerar a partir de R o de cualquier cuerpo incluso, pero vamos a hablar sobre todo con reales para no confundirnos mucho, donde R de X con paréntesis cuadrados, lo que quiere decir es que se trata del anillo de polinomios. ¿Ok? Es decir, este R paréntesis cuadrados o corchetes de X son el conjunto de polinomios, o sea, la gente que tiene forma A0, A1 por X, tralala, hasta AN, por X a la N, con coeficientes reales y N finito, ¿ok? Estos amigos forman lo que se conoce como anillo de polinomios, ¿ok? Este es el anillo de polinomios. Anillo de polinomios. Ocupo, por supuesto, que el grado sea finito y bueno, aquí entran entonces los polinomios constantes, las funciones lineales, las funciones cuadráticas, funciones cúbicas, etcétera, 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 ¿verdad? Todo lo que son polinomios está aquí metido y para pensar tal vez en homomorfismos de anillos de forma sencilla, podemos pensar en las inclusiones, ¿ok? Podemos pensar en las inclusiones. Z es subconjunto de R, entonces tengo una función I que es inclusión, es simplemente agarrar un numerito entero y mandarlo a sí mismo. ¿Ok? Eso es una inclusión, dado que Z es subconjunto de R. Y al mismo tiempo puedo pensar entonces en la inclusión de R en el anillo de polinomios, donde a cada numerito, pongámosle A esta vez, para no usar X, porque estoy usándolo como variable en el anillo. La A la mando a sí mismo, pensando entonces en los polinomios constantes, pensando en los polinomios de grado cero. Polinomio constante. ¿Ok? Estas dos inclusiones entonces representan lo que serían, en este caso, homomorfismos de anillos. Nos regresamos rápidamente a la presentación. Entonces, acá, un poquito más para adelante, perdón.
Acá entonces, los ejemplitos nos están arrojando una colección de objetos que constituyen los objetos de una categoría, que denotamos ring o RNG o RNG, como ustedes quieran decirle, donde las flechas están dadas por homomorfismos, en este caso, por supuesto, de anillos. Las flechas tienen que ser homomorfismos, en este caso, de la estructura que estamos trabajando, en este caso, anillos. ¿Ok? Rápidamente, para no ahondar mucho, bueno, yo me imagino que algunos de ustedes ya los conocen, pero no estaba tan seguro de qué tanto. Un espacio vectorial es una estructura un poquitito más elaborada, un espacio vectorial sobre un cuerpo, ¿ok? Por cuerpo estoy tomando un cuerpo general F. Podemos pensar F como los números reales, podemos pensar F como los números racionales, podemos pensar F como los números complejos, o la gente que ya conoce y trabaja un poquito de álgebra puede pensar F como un conjunto de característica P, un cuerpo de característica P para los finitos, ZP. En cualquiera de esos casos, un espacio vectorial sobre un cuerpo se constituye por el conjunto V y dos operaciones. Ojo que las operaciones en este caso, la primera todo bien. La primera viene en el mismo sabor que las que hemos estado trabajando. La primera todo bien. Es V cruz V en V. Pero la segunda sí viene un poquito distinta, ¿verdad? La segunda es lo que llamamos un producto escalar del cuerpo en el espacio vectorial. La primera es una suma de vectores, entonces es una suma de los elementos propiamente del V, pero la segunda ya interviene lo que es propiamente el cuerpo. Si nos damos cuenta entonces, la suma es conmutativa para el espacio vectorial, es asociativa, tiene un elemento neutro que llamamos vector cero o vector nulo, tiene inversos aditivos, usualmente denotamos como menos V, para cada vectorcito que tenemos en V. Y tenemos ya con lo que sería la multiplicación escalar, multiplicar por 1 nos va a dejar el vectorcito exactamente igual. Multiplicar dos escalares es asociativo, puedo considerar primero el producto por uno y luego por otro, o bien hacer la multiplicación en R, digamos, y luego multiplicar el nuevo escalar por el vector. Y tengo distributividad de las distintas sumas, tanto de la suma en el cuerpo, tanto de la suma de números, multiplicada luego por el vector, como la distributividad en la suma de vectores. ¿Ok? Si multiplico un escalar por una suma de vectores, también distribuye. ¿Ok? En el caso de los espacios vectoriales, las funciones que consideramos para el conjunto de morfismos, para el carcaj o conjunto de flechas, son transformaciones lineales. ¿Okay? ¿Qué son transformaciones lineales? Las transformaciones lineales lo que hacen es separar sumas y sacar escalares. ¿Ok? Entonces, algún ejemplito tal vez rápido para ver lo que sería vectores. Tendríamos negro. Vamos a ver qué era lo que estaba yo pensando por aquí. Bueno, para empezar el cuerpo. El cuerpo, usualmente puedo trabajar con R o bien trabajar con C. Esto es lo que usualmente se hace en álgebra lineal. También se vale. El de los racionales también es un cuerpo. Pueden pensar, la gente que le gusta trabajar con cuerpos finitos, en ZP, les dije antes, esos son los de característica P. Y bueno, pues se me ocurre que espacios vectoriales, el mismo R, es espacio vectorial, este es de dimensión 1. R2, el plano, todo el conjunto de pares ordenados, tales que las dos entraditas son reales. Este amigo es espacio vectorial sobre R, espacio vectorial sobre R. Rn, R3, Rn, cualquiera de ellos, ¿verdad? R3, este es el espacio.
Puedo ponerlo en columna, tal vez, para mayor facilidad. Este también es espacio vectorial sobre R. Y así, pues, podemos generalizar, perdón, la cantidad de entradas x1 hasta xn. Todos ellos son espacios vectoriales sobre R. Si pienso tal vez en C, C podría tener estructura de espacio vectorial de dos formas. Es un espacio vectorial de dimensión 1 sobre sí mismo, pero también puedo ver a C como un espacio vectorial, dado que C son los números complejos, x más y, tales que x, y son coordenadas reales, y es la constante imaginaria. C también se puede ver como R más IR. Es decir, estoy viendo que este amigo tiene una asociación con R2. Podría pensarlo como un espacio de dimensión 2 sobre R. Puede ser un espacio vectorial de dimensión 2 sobre R. ¿Ok? Ejemplos de lo que pueden ser transformaciones lineales. Vamos a ver. Tal vez pensando algo sencillito, de R2 en R3, puedo agarrar una transformación de R2 en R3. En el caso de las dimensiones finitas, las transformaciones lineales están asociadas con el producto de matrices. Entonces yo puedo pensar aquí que el par ordenado x, y me lo mande a la multiplicación de una matriz. Pongamos una para tener un ejemplito claro, tal vez 1, 0, 3, 2, 4, 5. Esta multiplicada por xy. Esto me tiene que dar 3 entradas, ¿verdad? Porque ahora estamos en el codominio, tenemos 3 entradas, tenemos dimensión 3. Y esto al multiplicarse, yo lo que hago es 1, 0 por xy. El 1 por el x, el 0 por la y. Me queda x más 0y. En la segunda sería 3x más 2y. Y en la tercera sería 4x más 5y. ¿Ok? Entonces estoy obteniendo un vector en R3 que marca la pauta, que me da la función, ¿verdad? Esta función se llama transformación lineal, usualmente abreviada por TL. Este tipo de transformación es la que llamamos transformación asociada a la matriz. ¿Ok? Porque lo que tengo es una transformación que lo que hace es multiplicarme el vectorcito x, y por una matriz. ¿Ok? Bien, regreso rápidamente a la presentación. Voy muy rápido, ¿va todo bien? Espero que sí. Vamos bien. Espacios vectoriales, entonces, constituyen la colección de objetos de una categoría que denotamos vect, o VCT, o VCT, o como le quieran decir en manuscrita. Y esta categoría nos da flechitas o morfismos que representan transformaciones lineales. En álgebra lineal se suele usar esta L manuscrita para ver transformaciones lineales de V en W. ¿Okay? Eso es lo que acabamos de ver. Un último ejemplito de lo que serían categorías, que es justamente el ejemplo que nos atañe para lo que queremos hablar más adelante. Un espacio topológico x, tau está constituido por un conjunto x acompañado de una colección de subconjuntos tau, subcolección de partes de x, que satisface 3 axiomas. ¿Ok? Satisface 3 axiomas. Vacío y x deben estar en tau. Si tengo una colección finita de elementos de tau, entonces la intersección de todos ellos debe ser un elemento de tau también. Y si tengo una colección arbitraria de elementos de tau, entonces la unión arbitraria de esos elementos debe estar en tau también. ¿Ok? Esto es lo que se conoce como espacio topológico. De hecho, la colección tau se conoce como topología sobre el espacio X o sobre el conjunto X. Y los conjuntos de la colección se llaman abiertos del espacio X.
¿Ok? Esto es un espacio topológico, esto es con lo que Lorenzo ha estado trabajando los últimos meses. Ejemplos, otra vez pizarrita. Vamos a ejemplos, una paginita nueva. A ver, bueno, un primer ejemplo que tal vez es un poquitito, diríamos, muy rústico, es agarrar el conjunto y considerar lo que se conoce como topología trivial. Entonces le voy a poner TAUT. ¿Quién es la topología trivial? Simplemente agarrar la colección que trae a dos elementos, vacío y todo el conjunto. Esto claramente es una colección que está en partes de X y satisface los tres axiomas. Vacío y X están trivialmente. La unión de cualesquiera conjuntos sería vacío unión X, es X, está también. Y la intersección sería vacío intersección X es vacío, también está. Ni siquiera pongamos el ejemplo 1, pongamos el ejemplo 0, porque realmente es poco interesante. Si pienso en algo tal vez un poquitito más elaborado, tampoco demasiado, puedo agarrar lo que se llama como topología discreta. La topología discreta es agarrar todo el conjunto de subconjuntos, toda la colección de subconjuntos. ¿Ok? Todos los subconjuntos de X también me forman una topología y se llama topología discreta, porque todo mundo es abierto. ¿Ok? Entonces, cualquier elementito X que esté en X implica que el conjuntito unitario es un abierto. ¿Ok? Perdón. ¿Qué sería? Este es un abierto. ¿Ok? Es decir, esto es lo que yo denoto como abierto en X. ¿Ok? Tampoco es demasiado interesante esta topología, pero nos va a servir para hablar de funtores en unos minutos. Siempre pensando en topología discreta, si considero tal vez uno de los casos más sencillos, X, un conjunto de solo dos elementos, pensemos el conjunto de 0 y 1. De hecho, este conjunto se suele denotar, este espacio, se suele denotar con el número 2 cuando lo dotamos con topología discreta. ¿Ok? La topología discreta en este caso, trae 4 amigos, ¿verdad? Trae al vacío, trae cada uno de los conjuntos unitarios y trae a todo el espacio. ¿Ok? Esa sería la topología discreta, esos partes de X, en este caso. ¿Ok? Y ese es el que se conoce como espacio discreto 0,1. ¿Por qué lo menciono? Porque hay otra topología vinculada con el mismo conjunto que llamamos espacio de Sierpinski. ¿Ok? Este amigo tiene una topología que tampoco tiene que ser demasiado elaborada. Es simplemente quitar alguno de los dos conjuntos unitarios. Y esta amiga es otra topología distinta de la anterior que le da también estructura de espacio topológico. ¿Ok? Ese es un espacio topológico, se llama espacio topológico de Sierpinski. ¿Ok? Hay un conceptito de bases, pero no quisiera ahondar demasiado en ello, pero sí quisiera mencionar rapidísimo qué podríamos darle de topología a la vectorial. Bueno, podríamos darle cualquiera de las anteriores, ¿verdad? Podríamos darle la topología discreta, la topología trivial, pero quisiera darle una que se llama topología estándar. Topología estándar. ¿Ok? Y decimos que W vive en la topología estándar si W es unión arbitraria. Voy a dejarlo así por ahora. Es un poco informal y deberíamos formalizarlo un poco mejor, pero aquí sí, solo sí. W es unión arbitraria o intersección finita
de subconjuntos de la forma A, B. ¿Ok? En realidad, esto es lo que se llama una base, pero no quería meterme con ese concepto. Estos amigos forman lo que se llama una base y como base lo que hacen es generarme la topología. ¿Ok? Los intervalos abiertos me generan una topología en R que es la que se conoce como topología estándar. ¿De acuerdo? Y pues no quería dejarlo pasar y tenerlo ahí presente. En el caso de los espacios topológicos, las flechitas deben satisfacer algo un poquito más especial, algo más particular. Si X y Y son espacios topológicos con sus sendas topologías, una función de X en Y con dominio X y con dominio Y es continua si la imagen abierta, si la imagen de un abierto es abierta, ¿ok? Aquí, ay, perdón. Regreso. Aproveche para decir que ya estamos cerca del tiempo, profesor. Perdón. Sí, no se preocupe. Las funciones continuas son en realidad un caso particular de funciones que lo que hacen es restringir el envío a través de imágenes inversas de la colección de partes de Y en partes de X, restringir ese envío a lo que serían las topologías. ¿Ok? Eso es lo que está sucediendo allí. Bueno, pues hay muchos ejemplos, creo que ya ya Mario me hizo la observación de que el tiempo es corto y apremia. Hay varios ejemplos, lineales, cuadráticas, todas las exponenciales, todas las que hemos mencionado en R, todas ellas con topología estándar son funciones continuas, no me voy a meter con ejemplos. Los espacios topológicos entonces constituyen lo que conocemos como categoría top o topological spaces, donde las flechas entonces son funciones continuas de X en Y. ¿Ok? Voy a acelerar un poquitito entonces. Functores. Dadas dos categorías, un functor covariante es la asignación directa de objetos y flechas, de forma tal que la imagen bajo el functor de la identidad sea la identidad en la otra categoría para el objeto que obtenemos. Y de forma tal que la composición se respete el orden de la composición. ¿Okay? Ejemplos de functores, hay uno que es muy sencillo, el functor de olvido, forgetful. Olvidar, simplemente dejar de lado. Si yo considero, por ejemplo, la categoría de partially ordered set, de los conjuntos parcialmente ordenados, y olvido por completo la estructura de lo que sería el orden, dejo de lado la relación de orden, y me quedo solamente con el conjunto subyacente, estoy aterrizando en la categoría de conjuntos. ¿Ok? Ese functor forgetful, o functor de olvido, me funciona para cualquiera de las estructuras que dijimos antes. Si yo agarro un grupo también, tomando su conjunto subyacente, olvidándome de su operación binaria. Si agarro un anillo y le quito toda la información que me da la estructura de sus dos operaciones binarias, me quedo solo con el conjunto. Incluso hay una de anillo en grupo, ¿verdad? Que es la que me manda el anillo en su grupo abeliano. Y la de espacio topológico también. Si me olvido de la topología inherente al espacio y me quedo solo con el conjunto subyacente, estoy aterrizando en la categoría de conjuntos. Este es un functor, pues, se usa y con frecuencia, pero para mi gusto no es tal vez el más interesante, porque lo que estamos haciendo es más bien dejando de lado estructura matemática. Hay otros, y de hecho estos serían los que más me interesaba conversar, desafortunadamente ya el tiempo apremia. Si yo considero un conjuntito, lo puedo dotar de topología discreta, y entonces tengo un functor que me agarra un conjunto y me lo manda a un espacio topológico. ¿Ok? Aquí estoy entonces jugando con las categorías de conjuntos y de espacios topológicos.
Este es un funtor topológico, este es bien bonito, aunque la topología sea bastante sencillita de apreciar. Uno tal vez que es un poquito más interesante es cuando considero los conjuntos parcialmente ordenados y defino los abiertos de forma tal que W pertenece a la colección, a la topología, sí, solo sí, para cualesquiera X y Y en el conjunto, X menor o igual que Y X pertenece a W, implican que el Y pertenece a W. Esta coincide con la que en topología en el curso llamamos liminf en R, cuando trabajamos específicamente sobre R. Y esos amigos, esos conjuntos W, serían los que me definen los abiertos. ¿Cuánto más o menos nos queda? En realidad ya nos pasamos. Ya nos pasamos. Pero acá son suficientes, Ronald, otros 5, 10 minutos, 5 minutos, Sí. 10 minutos. Si tengo 5 minutitos, se los agradecería. Adelante, Ok. adelante. Sí, adelante. Perdón que me haya pasado. No se preocupe. No creí que se me fuera a pasar tanto. Somos los últimos hoy. Espero no cansarlos mucho. Una categoría dual o categoría opuesta se constituye por la misma, bueno, a partir de una categoría ya conocida, su categoría dual o categoría opuesta se constituye por la misma colección de objetos originales, pero invertimos la dirección de las flechas. ¿Ok? Es decir, si yo tengo para la categoría original una flecha con dominio X y con dominio Y, entonces la flecha opuesta, en la categoría opuesta, arranca al revés, arranca con dominio Y y con dominio X. ¿Ok? Aquí pues sí, este ejemplito pues sí estaba un poquitito más jaladillo como de pelo porque página en blanco, si pienso, quiero pensar en categorías opuestas, si pienso ahora, esto es curioso, porque voy a agarrar como objetos, voy a pensar en una categoría dada C, y voy a pensar como objetos de la categoría números. ¿Ok? Entonces, los objetos de la categoría van a vivir en R. ¿Ok? Voy a pensar en números. Y de hecho, además lo voy a dotar de la relación de orden. ¿Ok? Entonces, los numeritos ahora son los objetos. Y las flechas, F, en los morfismos, digamos, de dos numeritos, X, Y, sería de esta forma. Esto, sí, solo sí, X menor o igual que Y. ¿Ok? Esto ocurre, existe una flechita de X a Y, sí, solo sí, X menor o igual que Y. Entonces, ¿cómo hablamos de lo que serían las opuestas? En este caso, es darle vuelta al asunto. Al darle vuelta al asunto, F opuesta vendría entonces en los morfismos ahora de Y en X. ¿Ok? Es decir, tengo X, tengo Y, pero la flecha viene para el otro lado. Y lo que estoy diciendo es Y menor o igual que X, o en el equivalente leído de izquierda a derecha, X mayor o igual que Y. ¿Ok? Entonces, la categoría opuesta en este caso, es también el conjunto de números reales como objetos, pero ya no traería la relación de menor o igual, sino más bien estoy invirtiendo para el otro lado la relación. ¿Ok? Eso es un ejemplito tal vez muy sencillo, muy tranquilo de cómo ver categorías opuestas. Había otro con lo que sería grupos, pero yo creo que si ya estoy cortillo de tiempo, mejor explico rápidamente lo que quería ver con categorías duales. Con categorías duales, las definiciones de función contravariante, funtor, perdón, contravariante. Un funtor entre dos categorías es contravariante
si el funtor covariante va de la categoría opuesta en la categoría D. En tal caso, lo que estamos haciendo es darle vuelta a las composiciones. ¿Okay? Eso es lo que está pasando con los contravariantes. Y ahí era donde el ejemplillo de grupos tal vez me venía muy bien. Van a disculpar que sí me quedé corto de tiempo. Creo que voy a dejar nada más este par de definiciones. Un monomorfismo es una flecha especial. Si tengo una flechita entre dos objetos X, Y, es un monomorfismo. Si para cualquier otro objeto Z de la misma colección y cualesquiera flechas G y H de Z en X, las composiciones F o G y F o H, al igualarse, me implican que G y H sean iguales. En el caso de conjuntos, una flecha es un monomorfismo, sí, solo si la función es inyectiva. El monomorfismo entonces es una generalidad a nivel de categorías de lo que conoceríamos como función inyectiva. Y tengo un conceptito más que sería el de epimorfismo. Dada una categoría C y dos objetos, una flecha se llama epimorfismo. Si para cualquier otro objeto y cualesquiera flechas, tenemos que la composición, ahora para el otro lado, me implica que puedo, por así decirlo, cancelar la F, ¿verdad? La igualdad de G o F igual a H o F me permite concluir que G es igual a H. ¿Ok? Creo que ya me estoy pasando. Yo creo que voy a quedar por acá. Más bien, muchas gracias.